Hoy vamos a tirar del hilo para descubrir las historias de esas personas que, casi siempre desde la sombra, construyeron los cimientos del mundo tecnológico en el que vivimos. Sus nombres quizás no suenen tanto como los de Jobs o Gates, pero su impacto es igual de profundo, o incluso más. A ver, es una pregunta que parece simple, ¿verdad? Pero la respuesta es mucho, mucho más compleja y fascinante de lo que nos podríamos imaginar. No va de uno o dos genios solitarios, sino de toda una red de mentes brillantes a lo largo de la historia. Para guiarnos en este viaje, vamos a usar este mapa. Es como una red de nombres y conexiones que en el fondo representa la arquitectura oculta de nuestro mundo digital. Lo que haremos en los próximos minutos será dar vida a algunas de estas historias clave. Empezamos por el principio de todo, mucho antes de que existieran los ordenadores tal y como los conocemos. Vamos a conocer a esas personas que tuvieron la increíble audacia de imaginar máquinas que podían, de alguna manera, pensar. Y de entrada aquí tenemos a dos figuras titánicas. Por un lado, Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia. Por otro, Alan Turing, el padre de la informática teórica. Ojo, no trabajaron juntos, pero sus ideas son, en esencia, las dos caras de la misma moneda fundacional. A ver, el punto clave aquí es este. Ada Lovelace vio mucho más allá de una simple calculadora. Entendió que una máquina podía manipular símbolos, no solo números, y con eso sentó la base de lo que hoy llamamos software. Y estamos hablando de 1843. Es que es absolutamente alucinante si lo pensamos. Y Turing, Turing llevó esa visión teórica a un nivel completamente nuevo. Creó el concepto de la máquina de Turing, ese modelo abstracto que es la base de cualquier ordenador moderno. Pero es que además su trabajo práctico fue clave para descifrar el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial y su famoso test sigue siendo un pilar para medir la inteligencia artificial. Y toda esa capacidad teórica para calcular que definió Turing de repente pasó de ser una idea a convertirse en una necesidad desesperada para la mayor aventura de la humanidad hasta la fecha, la carrera espacial. Es que hay que pararse un momento a pensar en esto. No había superordenadores. El hardware, por así decirlo, eran cerebros humanos, lápices y papel. La NASA dependía de equipos enteros de matemáticos, la mayoría mujeres, para calcular absolutamente todo, trayectorias, órbitas, reentradas. Cada cálculo era vital, y sus aportaciones a menudo quedaron en el olvido. Y aquí tenemos algunos de esos nombres. Cada una de ellas fue una heroína anónima de la exploración espacial. Aunque sería imposible detallar el trabajo de todas, vamos a destacar algunas contribuciones que fueron de verdad absolutamente decisivas. Vamos con Grace Hopper, una auténtica revolucionaria. Ella inventó el compilador. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque permitió a los programadores escribir instrucciones en un lenguaje parecido al inglés, en lugar de en un galimatías de ceros y unos. De un plumazo hizo que la programación fuera muchísimo más accesible para todo el mundo. Y de hecho, de Grace Hopper nos llega una anécdota buenísima que dio origen a un término que usamos todos los días. La palabra bug, para hablar de un error informático, viene de un incidente real en el que se encontró una polilla, un bicho, un bug, atascada en un relé. De ahí viene lo de debuguear o depurar. Y esto nos da una idea de la importancia de su trabajo. Katherine Johnson calculó a mano la trayectoria que llevó al ser humano a la Luna. Dorothy Vaughan se adelantó a la llegada de los ordenadores y se convirtió en una programadora experta. Y Margaret Hamilton, lideró el equipo que escribió el código que literalmente salvó el alunizaje del Apolo 11. Su trabajo estaba en el corazón mismo de la misión. Vale, pues ahora damos un salto y conectamos todo este legado histórico con las tecnologías que usamos cada segundo de cada día, con los aparatos que llevamos en el bolsillo y las señales que viajan por el aire. La respuesta, claro, es que sí, todos los días. Pero ¿sabemos quién está de verdad detrás de esas tecnologías que son tan fundamentales para nosotros? Pues aquí viene una de las historias más inesperadas y alucinantes. Hedy Lamarr, más conocida como una estrella de Hollywood, fue también una inventora increíble. Su tecnología de comunicación secreta para torpedos es la precursora directa de nuestras redes inalámbricas. Y Gladys West, cuyos cálculos súper precisos sobre la forma de la Tierra son la razón por la que el GPS funciona con la exactitud que conocemos. Quienes lo hayan hecho, incluso soplando el cartucho para que funcionara, que sepan que todo eso fue posible gracias a un hombre que cambió para siempre las reglas del juego en casa. Y ese hombre es Jerry Lawson. Antes de él, las consolas venían con unos pocos juegos y punto. Lawson y su equipo crearon el cartucho intercambiable y con ello dieron el pistoletazo de salida a una industria multimillonaria y a la forma en que entendemos las consolas a día de hoy. Es casi seguro que la respuesta es sí, ¿verdad? Pues detrás de estas tecnologías que hoy nos parecen tan normales, hay mentes innovadoras que las hicieron posibles. Por ejemplo, el mexicano Guillermo González Camarena nos dio la televisión en color. Mark Eaton fue una figura clave en IBM.
ayudando a crear el PC que llevó la informática a las casas y oficinas de todo el mundo. Y Clarence Skip Ellis fue un pionero en hacer los ordenadores más intuitivos, trabajando en las interfaces gráficas y las herramientas de colaboración mucho antes de que se convirtieran en el estándar. Al final, si nos fijamos, todas estas historias se entrelazan. Cada innovación se construye sobre la anterior, formando una cadena de genialidad que es la que nos ha traído hasta aquí. Así que la próxima vez que usemos el móvil, nos conectemos al Wi-Fi o simplemente veamos una pantalla a color, merece la pena acordarse de este mapa de conexiones. Nos apoyamos en los hombros de estos gigantes, de estos visionarios e innovadores que, con su trabajo, diseñaron nuestro futuro. Y esto nos lleva a una última reflexión. Por cada historia que hemos contado hay cientos, quizá miles, esperando a ser descubiertas. ¿De quién es el próximo legado que deberíamos sacar a la luz? Gracias por acompañarnos en este recorrido